¿Cómo gané mis primeros $5,000 invirtiendo en bienes raíces? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Franz, soy de la ciudad de Oruro, Bolivia. Pues les vengo a compartir cómo es que he generado en mi primera inversión, cómo es que he conocido este rubro. Antes de que yo invierta estos 5,000, bueno, yo genere estos $5,000, yo no tenía conocimiento anterior de terrenos, lotes, casas, nada. Tampoco tengo una carrera relacionada con este rubro inmobiliario. Pero me interesó porque al leer muchos libros, al buscar mucha información en las redes sociales, todos daban de que bienes raíces es una inversión, tiene una buena rentabilidad y también te da mucha garantía real. Entonces, de esa manera decidí involucrarme. Empecé capacitándome, conocí a Reina Fernández, donde eh, aprendí, invertí donde ella, pero ya quería dar el siguiente paso de poder invertir yo solo, de poder palpar cómo se siente una inversión. Les vengo a compartir esa experiencia pues en esa época en la ciudad de Oruro, estamos hablando aproximadamente de 5 años atrás, yo empecé a buscar terrenos en toda la ciudad de Oruro, especialmente en las afueras, en las zonas periurbanas, porque el capital no me daba para poder invertir cerca al centro de la ciudad o por lo menos dentro de la circunvalación. Entonces tuve que empezar con zonas un poco alejadas, pero en realidad ya había lo que son servicios de agua, luz. Por lo menos esos dos servicios sí había. Entonces me empecé a caminar por las zonas y me interesó una zona en especial que se llama Urbanización 3 de Mayo. Empecé por ahí. Me interesó esa zona, ¿saben por qué? Porque yo tenía el presupuesto para poder comprar un lote ahí. Tenía el presupuesto. Entonces, ¿qué técnica utilicé para comprar un lote de terreno? Ahora, en todos estos 5 años que voy realizando viviendas, casas, pues no cualquier terreno sirve para poder construir una casa o una vivienda, porque el precio va a ser muy determinante. Si tú compras un lote de terreno para construir en una determinada zona, pues si lo compras a precio comercial, no vas a ganar mucho, quizá no ganes nada. Aquí, la clave del éxito en poder hacer una inversión inmobiliaria es pues en comprar barato. Entonces, hay que utilizar técnicas de compra para poder obtener un lote barato. Esa es la primera regla de la inversión inmobiliaria que aprendí en su momento. Entonces, me fui a esa zona que es 3 de Mayo, es en zona este. Entonces, caminé por toda la zona, utilicé una técnica que les voy a compartir ahora, que es de poder ofertar a los dueños de los inmuebles. Yo los ofertaba. ¿Cuánto estaba valiendo los lotes de terreno en esa zona en ese año? Estaba aproximadamente de 10,000 a $15,000. Estaba por ese rango. Dependía mucho si estaba en avenida, dependía mucho si estaba cerca a la escuela, al colegio. Ese era un factor determinante para que esté, digamos, 15 o que esté 10. Si era una calle normal, pequeña, entonces estaba 10,000. Yo tenía que obtener un precio mucho menor que lo que les hago mención, pero que consiga 10 todavía ya me daba los números para poder generar algo. Como lo conseguí el lote aproximadamente a 7,500. Con los trámites más me salió $8,000. ¿Quieren saber cómo lo logré? ¿Cómo logré comprar ese inmueble? Pues era un lote de terreno de 250 metros cuadrados. Ya vamos a suponer que este es el lote de terreno de 250. La mayoría, bueno, casi todos tenían 250. Caminé por la zona y ofertaba. ¿Cuál es la regla para poder ofertar? Depende. Si es que son zonas alejadas, tú puedes ofertar el 50%. Entonces yo ofertaba el 50%. Si el lote estaba a 15,000, entonces yo quería obtener ese lote a $7,500. Ahora, tal vez no se aplique esto cuando tú estás un poco más cerca al centro, o si estás en el centro de la ciudad no se va a aplicar esta regla, pero sí funciona en las zonas periurbanas.
Había muchos inmuebles que estaban en venta. Aproximadamente 40 inmuebles es la que yo llamé y empecé a ofertar. Les oferté 7,000, 8,000 dólares. Pues algunos propietarios me respondían y me decían, ¿qué te pasa? ¿Cómo me estás faltando el respeto? ¿No? Había palabras o respuestas como esa, ¿no? Entonces yo con una voz tranquila, pues le decía que no se moleste, simplemente era una propuesta porque yo no tenía las posibilidades de poder ofertar más. Simplemente es lo que tengo y pues si no se puede ni modo. Entonces, hasta que oferté los 40 lotes, no tuve éxito en ese momento. Y ahí me di cuenta, pues, que no en el momento vas a tener los resultados. Quizá demoren meses, quizá demoren semanas en que tú tengas una compra de un buen lote. Entonces pasaron los días y las semanas también, creo que era aproximadamente 2 o 3 semanas, y uno de los propietarios pues me llamó y me dijo, tú me ofertaste 8,000. Sí, le dije, entonces te lo voy a dar al precio de 8,000. Inclusive me dijo si le podía aumentar algo, pero no le dije que solo tenía ese presupuesto. ¿Y qué me dijo? Te lo doy 8,000. Muy bien. Y como yo no sabía cuál era el lote de terreno, porque había preguntado 40, le pregunté cuál era y me mandó la ubicación. Y también me dijo en ese momento, escógete cuál de los dos quieres. Y había tenido dos lotes de terreno. Y entonces estamos hablando de dos lotes de terreno que hice la compra. Tenía el capital para uno, pues para el otro se lo conseguí para un familiar que también le dije que podría invertir porque estaba a muy buen precio. Pero este sí era mi inversión, el primer lote. Entonces, yo le volví a llamar al propietario y le dije, señor propietario, ¿sabe qué? Yo lo quiero adquirir y yo quiero comprar el lote, los dos, pero el presupuesto no me va a alcanzar. Mi hermana también quiere comprar, pues rebájeme. Eso es lo que yo le dije al propietario. Y el propietario lo pensó, habló con su esposa que vivía en Cochabamba y me vuelve a llamar y me acepta pues el precio de bueno, aquí lo voy a anotar, 7,500 dólares. 7,500 dólares. Es el costo que me ha aceptado la persona. Entonces hice la compra de los dos lotes de terreno. Ahí estaba yo aplicando la regla que les dije de que si está un lote a 15,000 dólares, tienes que conseguir el 50% de descuento. Entonces, yo de entrada, de antemano, estaba muy seguro de que estaba cumpliendo y ya estaba ganando. Cualquier inversión que haga, estaba ganando. Era mi primera compra de lote de terreno. Entonces, el miedo siempre está. En esa época no veía muchos desarrolladores, muchas empresas constructoras que apuesten por Oruro. No había. Sí, en el centro de la ciudad habían empresas constructoras que hacían edificios, pero personas que construyeran viviendas eran pocas. Entonces yo tenía ese temor y ese miedo de poder, ¿qué hago con este lote de terreno? Yo fácilmente podría vender este lote de terreno a unos 10,000 y ganaba aproximadamente, bueno, 7,500, pero con el trámite de transferencia me salió 8,000. Ya, hay que poner en claro esto, que me ha costado 8,000 dólares en realidad. 8,000 dólares, yo lo podía vender fácilmente a 10,000 con una publicidad en Facebook, etcétera. Podía haber vendido a 10,000 y haber ganado 2,000 dólares en ese momento. Tenía la posibilidad. Entonces, había otra posibilidad de poder construir viviendas. Ya Reina lo estaba haciendo en Yayagua, entonces yo dudaba y todos dudaban. Yo le preguntaba a algunas personas conocidas, un poco alejadas así del entorno, si creían que si yo construía unas dos viviendas, podría resultar este negocio. Y me decían que no, nadie quiere vivir aquí en Oruro, todos se quieren ir hacia el valle o hacia el oriente y que no vas a tener resultado. Escuchaba pura de esos comentarios. Entonces, comentarles mi forma de inversión a otras personas que no saben ha sido un error, porque si ellas no saben, pues me van a decir que no funciona, me van a bajonear.
Pero si yo comentaba esto a otra persona que sí sabe, quizá iba a ser diferente el punto de vista que tenía. Pero en ese momento no tenía a quién preguntar porque no conocía a ningún desarrollador más que a Reina. Y Reina me decía que sí podía funcionar. Entonces yo me aventé y tenía tanto miedo de poder invertir, pues que tuve que construir menos porque se podía construir más, se podía construir una vivienda completa, entera, se podía haber hecho, pero no lo hice por el miedo de que no lo pueda vender. Pero ya, al final me lancé. En un momento dije, si es que no lo voy a poder vender este inmueble ya construido, pues yo me lo quedo. Ya, yo me lo quedo el inmueble y continúo con mis otros negocios, con mi profesión. Continúo y busco trabajo. Ni modo voy a tener que afrontar esto. Me decidí, teníamos de los $8,000, teníamos un capital más adicional, aproximadamente 10,000, un poco más. Tenía ese capital porque había vendido un vehículo que tenía anterior. El capital que yo tenía era aproximadamente estos 8,000 del lote y un vehículo que lo había vendido ya unos meses atrás. Bueno, entonces tenía el lote de terreno. ¿Cuál era el detalle? De que había un vecino al lado, ya, había un vecino al lado y también tenía el vecino en este lado. Ya, entonces ambos lados sí tenía vecino. Lo que no tenía vecino era atrás. Pero este lote de terreno había tenido un cuarto. Ya, un cuarto de 5x4 aproximadamente. Tenía. Entonces no era lote totalmente vacío. ¿Yo qué hice para poder construir? No tenía una guía, nada. Entonces yo dije, construiré 2 cuartos. Y lo construí en esta parte. Yo le he construido estos 2 cuartos. Y este cuarto lo he vuelto cocina con su mesón y con su comedor. Entraba un comedor. Y esto era como un cuarto. Ya era un cuarto. Cuarto uno. Y esto lo he remodelado, o lo he terminado porque estaba en obra bruta. Ya tenía 2 cuartos. Así era. Entonces tenía 2 cuartos y lo que me faltaba era un baño. Entonces aquí lo he completado con un baño. Perfecto. Ahí tenía el baño. Muralla. Yo amurallé esta parte de atrás. Ya lo he cerrado. Habían 2 vecinos, pues esto más lo he amurallado porque el vecino estaba un poco bajo su muralla. Aquí aquí teníamos el vecino 1 y el vecino 2. El vecino 1 tenía su muralla ya alto, entonces no lo he amurallado. ¿Por qué no he amurallado esta parte? Porque quería abaratar costos, tenía miedo de que no lo pueda vender. He amurallado esto también tenía muralla y finalmente la parte delantera. Ya, entonces esto es lo que yo hice. No utilicé diseño arquitectónico, nada. Fue información que buscaba en redes sociales, etcétera. Entonces yo lo terminé, estos ambientes que los muestro en obra mm, fina, en bruta y en fina, lo he terminado, los ambientes. Los muros lo he dejado en obra bruta, ya era un muro perimetral, que no había mucho problema, quizá, en la zona también. Entonces tenía así su garaje. Esto es lo que yo hice, con mucho miedo, como les dije. Entonces, vamos a irnos a lo que a ustedes les interesa, en costos, cómo me fue en esa época. Ya, tenía un costo de $8,000, ya el lote, porque les dije de que con el trámite más llegaba ya así. 7,500 lo compré, pero con el trámite llegaba a $8,000. Bueno, en la construcción de todo lo que les he planteado, yo he gastado aproximadamente $10,000, haciendo un total de $18,000. $18,000. Eso es lo que yo he invertido en esta construcción. Entonces, en el momento de querer venderlo esto, pues, ¿en cuánto tiempo lo he realizado antes? Esto lo he realizado en aproximadamente 2 meses, ¿no? Con la compra más, lo vamos a poner 3 meses aproximadamente. Todo esto lo he hecho.
$18,000. Y finalmente yo no sabía qué precio pedir o vender este inmueble en este estado. Entonces yo decidí ponerlo el precio más bajo, tratar de ponerlo un precio bajo. Lo último, ya porque si tenía el miedo de que si cometía el error de pedir muy alto no lo voy a poder vender nunca y me quedaba con el inmueble. Entonces yo me conformaba, en ese momento yo me conformaba aunque con $1,000, se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque no tenía trabajo, me despidieron, era una post-pandemia, pues cuánto me pagaban, a ver, qué estaba haciendo en ese momento, estaba haciendo algunos pequeños negocios, ayudando a mi esposa. Entonces yo me conformaba que con $1,000, ya, si yo gano, está bien, dije. Pero, ¿sabes cuánto le pusimos? Había un debate que estuvimos haciendo con mi esposa. ¿Lo ponemos 25? No, lo pondremos 20, le dije. $2,000 vamos a ganar, no es muy poco. Ya, al final lo hemos puesto 23,500 y, y se ha vendido a 23,000, ¿ya? Entonces, este inmueble se ha vendido a $23,000. Ya, fuera de todos los gastos, ¿no? Aquí sí ya está sumado los gastos. Nosotros lo hemos vendido, yo lo he vendido. Entonces, en ese momento, redes sociales. Yo me animé a empezar a publicar. Tampoco tenía conocimiento. Lo publiqué en Facebook, en la plataforma, y lo hemos vendido en pocos días. Este inmueble se ha vendido en pocos días y se ha vendido pues al contado. No he necesitado financiamientos bancarios. Y les cuento que en esa época me empezaban a llamar y me decían con financiamiento bancario, véndemelo por favor. Tengo 5,000, tengo 7,000, tengo así. O sea, tenían arranque y querían comprarlo con financiamiento bancario. Pero como había uno que me estaba pagando al contado, le dije ya al contado. Entonces, en ese momento vi un boom aquí en la ciudad de Oruro. Eh, la gente quería comprar una casa y no había desarrolladores, constructores, contratistas que estén satisfaciendo la necesidad de una vivienda aquí en la ciudad de Oruro. Todos pensaban que era la Troncal, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, pero aquí grande fue la sorpresa de que había como unos más de 100 personas que querían una casa. En una simple publicación de Facebook. Ya se imaginarán ahora en TikTok pues, cómo puede llegar, cómo tenemos llegada también en una casa. Entonces fue así, $23,000. ¿Cuánto generé? $5,000. $5,000. Lo voy a poner ya 4 meses lo voy a poner, ya para no estar especulando, 4 meses. ¿Qué te parece? $5,000 en 4 meses. A otros les puede parecer poco, a otros les puede parecer mucho, pues para mí era mucho, porque en un año apenas yo ahorraba $5,000, apenas ahorrando, pero en un movimiento así de 4 meses haciendo esto, yo lo he vendido y he generado 5,000. Y me he dado cuenta en ese momento que esa casa lo hubiera vendido fácilmente a unos 30, 28,000. O sea que iba a generar por lo menos $10,000. Lo he vendido muy barato, ¿no? Entonces, en ese momento fue donde descubrí bienes raíces. Esto es algo certero, es algo real. He dado un valor agregado construyendo vivienda, porque si tú ofreces un lote de terreno así pelado, son pocas las posibilidades de poder vender. Te lo vas a vender, pero te van a regatear. Pero cuando tú ofreces con vivienda y si es con financiamiento bancario más todavía, lo vas a vender rápido, ¿no? Entonces, esa es una parte de mi historia, cómo he empezado con la construcción de viviendas. De ahí ya me volví pues experto en poder vender, en poder desarrollar, construir todo lo que es el rubro inmobiliario, ¿no? De partir de ahí empezamos a hacer viviendas, 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 muchas viviendas. Los realizamos de uno, dos, tres pisos. Bueno, actualmente ya tenemos una constructora que ejecuta, ¿no? Independientemente de lo que son proyectos de vivienda ya para personas, etcétera. Entonces, pero fue un lanzamiento, un granito de arena que les quiero compartir y los quiero motivar de que sí funciona bienes raíces, de que sí me ha pasado esto. Quizá tú conoces una población, una ciudad pequeña, mediana, que no están satisfaciendo las necesidades,
puedes tener un gran resultado. Ahora, en la actualidad, sigue habiendo, digamos, posibilidades. Se puede construir viviendas para vender. Se puede en Oruro. Y tienes que buscar vos un nicho donde no esté explotado y vas a tener muchos resultados. Entonces, esto es lo que he compartido. Después, más adelante ya pues ya construían viviendas completas, etcétera, ¿no? Ya de 3 dormitorios, de 4 dormitorios, viviendas de un piso, viviendas de 2 pisos, de 3 pisos, ya. Lo demás ya hicimos condominios, ya fue historia prácticamente. Constituimos la empresa que es FECO. Esos amigos y lo que les quiero compartir. Bienes raíces sí funciona en Bolivia, sí funciona en Oruro. Es un proceso, porque yo tuve, para poder hacer esta inversión, me preparé tanto, tenía tantas las ganas, me enfocaba tanto que quiero hacerlo, quiero lograrlo. Llegó un momento donde quería irme a Santa Cruz a hacer, porque decían de que ahí sí funciona, y aquí no va a funcionar, pero al final aquí tuve mejores resultados, ¿no? Entonces, síganos en nuestra cuenta de YouTube, pues ya estamos muy próximos a poder lanzar nuestro libro. Hemos aplicado aquí, por ejemplo, en poder comprar un lote de terreno, negociación. Esto es una gestión de viviendas unifamiliares, pero también hubiera sido una compra y venta de lote. También aplicamos fraccionamientos, aplicamos lo que son condominios abiertos, aplicamos remodelaciones, construcciones de edificios, urbanizaciones, alquileres, o sea, es una infinidad de técnicas. Y algo que me olvidaba, el vender es una profesión que es agente inmobiliario. También lo he aprendido. Entonces son tantas técnicas, más de 16 técnicas que enseño y que les comparto. Estamos ya a vísperas de lanzar el libro, Inicia Bienes Raíces desde cero. Pues pueden adquirirlo, ¿no? Entonces ahí está toda la experiencia que he tenido, todas las técnicas que hemos aplicado. Pues están ahí nuestros contactos, pues si quieren adquirirlo en toda Bolivia, hacemos envíos, pueden tenerlo y puedan aprender también de bienes raíces, así de poco, de una experiencia real que yo tengo, y pues lo demás es historia. Las inversiones que estamos realizando actualmente es historia y es una buena forma de poder generar ingresos paralelamente, alternativamente, o que tú te vuelvas también profesional o experto en la rama inmobiliaria.